Cáncer y el sistema inmunitario. ¿Cómo se produce el cáncer? Los cambios en el ADN se denominan mutaciones, entre ellos incluye la sustitución, inserción y deleción de nucleótidos. Ciertas mutaciones anulan los controles normales de la división y la supervivencia celular. Cuando esto ocurre, la célula mutante prolifera para formar una población creciente de células mutantes que termina por alterar el funcionamiento fisiológico normal. Esto se conoce como cáncer. Es importante identificar ciertos términos como tumor, que significa hinchazón, y neoplasia, que significa nuevo crecimiento. Hay dos tipos de tumores. Los tumores benignos, como las verrugas, son encapsulados, localizados y limitados en tamaño. En cambio, los tumores malignos pueden aumentar de tamaño de forma continua al atravesar láminas basales e invadir otros tejidos. Además de propagarse localmente desde su sitio de origen, las células cancerosas pueden ser llevadas por la linfa, sangre a distintos lugares. Es importante distinguir por sus nombres los tipos de cánceres, como los cánceres de células epiteliales se conocen como carcinomas, los otros tipos celulares se conocen como sarcomas, los cánceres de células del sistema inmunitario se llaman leucemias, los linfomas son cuando son tumores linfáticos sólidos, y mielomas si implican la médula ósea. Para que una célula de origen un cáncer, primero debe acumular múltiples mutaciones, y estas deben ocurrir en genes dedicados al control de la multiplicación y supervivencia celular. Esto se llama transformación maligna. Existen dos clases principales de genes que, si mutan o se expresan de manera errónea, contribuyen a la transformación maligna. Estos son protooncogenes, que contribuyen a los procesos normales de división celular, y genes supresores tumorales, porque en su estado funcional normal codifican proteínas que evitan la proliferación indeseable de células mutantes. Un ejemplo es el gen supresor tumoral, que codifica la proteína P53. Existen factores facilitadores de cáncer y características similares. Estos son factores genéticos, incluyen la presencia de mutación de la línea germinal en una copia de un gen supresión tumoral. Tal mutación en el gen que codifica P53 es la causa del síndrome de Lu-Fraumeni. Los agentes químicos y físicos que dañan el ADN de tal modo que inducen aumento de la tasa de mutación se denominan mutágenos. Muchos mutágenos conocidos pueden incrementar el riesgo de cáncer y se denominan carcinógenos. Determinados virus también potencian la transformación de células, y estos se los conoce como virus oncógenos, como infecciones crónicas, virus de Epstein-Barr, virus de papiloma humano, virus por Helicobacter pylori. Existen 7 características necesarias de una célula cancerosa. Las células cancerosas estimulan su propia proliferación, no reaccionan a las señales inhibidoras de la proliferación procedentes de otras células, evitan la muerte por apoptosis, establecen una buena comunicación con la sangre, dejan en su sitio de origen para invadir otros tejidos, expanden el tamaño de su población y superan el sistema inmunitario. Hay diferencias de MHC clase 1, acciona la eliminación de células tumorales y mutaciones por células somáticas. Se piensa que algunos cánceres se propagan a través de subpoblaciones minoritarias de células troncales cancerosas que se autorrenuevan y son más resistentes a las toxinas. En el tumor del demonio de Tasmania se presenta un polimorfismo MHC limitado. Además que las células tumorales expresan casi nada de MHC clase 1 en la superficie celular. Eso se da por subversión de los mecanismos regulatorios de esta. En cuanto a las mutaciones adquiridas por células somáticas, los antígenos a los cuales reaccionan los pacientes se denominan antígenos tumorales. Los antígenos presentes en las células tumorales, pero no en las células normales, se denominan antígenos específicos de tumor. Los antígenos que se expresan en células tumorales y que también se encuentran en determinadas células se denominan antígenos asociados a tumor. Los péptidos que contienen las mutaciones en proteínas celulares como P53 se unen a las moléculas HLA clase 1 y 2 y son presentados a linfocitos TCD8 y CD4. Un ejemplo es la leucemia mieloide crónica, donde se encuentra un reordenamiento cromosómico que implica la función del gen BCR en el cromosoma 22. En cuanto a los antígenos de cáncer de testículo, los antígenos de estos provienen de proteínas celulares normales a las cuales el sistema inmunitario no es tolerante. Los genes que codifican estos antígenos tumorales no se expresan en ninguna célula somática, sino que se activan en células cancerosas o antígenos CT. Por otro lado, los tumores exitosos evaden la inmunorespuesta y la manipulan. Cuando más tiempo crezca el tumor, más se expande su población y más variación genética adquiere. Cuando las células epiteliales se transforman, aumenta la cantidad de proteínas MYC en la superficie. Las glucoproteínas MYC son ligandos para el receptor NKG2D activador, que se expresa en las células NK, linfocitos T gamma delta y linfocitos TCD8 citotóxicos. La unión MYC a NKG2D induce endocitosis mediada por receptor que promueve NKG2D de la superficie y acelera su degradación. Al eliminar MYC de sus propias superficies y NKG2 de las superficies de los linfocitos, las células tumorales evaden el ataque de las células NK, linfocitos T gamma delta y linfocitos TCD8. Estos linfocitos, los últimos, son los mejores
para células efectoras para destruir las células tumorales. Una manera en que las células tumorales escapan a los linfocitos T citotóxicos es dejando de expresar la molécula HLA clase 1 que presenta el antígeno tumoral al linfocito T. En algunos casos, la pérdida de expresión de HLA clase 1 hace que el tumor sea susceptible al ataque de células NK. En cuanto a los anticuerpos monoclonales que interfieren con los reguladores negativos de la respuesta inmunitaria como tratamiento, un abordaje reciente dice que para mejorar la respuesta antitumoral consiste en aumentar la fuerza y persistencia de la coestimulación de los linfocitos T al tratar a los pacientes con un anticuerpo monoclonal anti-CTLA4 humano. Al unirse este al regulador negativo de la coestimulación de linfocitos T y prevenir su unión con CD28, ipilimumab mantiene las funciones de los linfocitos T efectores a un nivel más elevado. BRAF es una enzima en una vía de señalización intracelular que estimula la proliferación celular. Las células tumorales adquieren mutaciones en BRAF que hacen que la vía siempre esté activada, llevando a una proliferación celular no regulada y al escape de la apoptosis. La expresión de PD1 aumenta con las células NK. Los linfocitos B, los linfocitos T, células dendríticas y los monocitos se activan. Los dos ligandos para PD1 tienen efectos inmunodepresores como inducir apoptosis de los linfocitos TCD8 citotóxicos, inducir diferenciación de los linfocitos TCD4 efectores en linfocitos T reguladores y afectan la activación de las células NK en la citotoxicidad y producción de citocinas. En cuanto a la mejora de la respuesta de linfocitos T por receptores de antígenos quiméricos, los receptores de linfocitos T tienen afinidades para su blanco complejo péptido MHC. Una estrategia que busca atender este problema es aislar a los linfocitos T de una muestra sanguínea, modificarlos para que expresen un receptor de afinidad elevada que reconozca el tumor y después regresarlos al paciente. Hay dos limitaciones. Las células tumorales pueden seguir escapando de los linfocitos T al regular la baja del aleotipo HLA clase 1 presentador de antígeno y cada receptor de linfocito T mejorado solo puede administrarse a pacientes que tienen un alotipo de HLA clase 1 particular. Existe otro abordaje sin limitaciones que consiste en elaborar un receptor de antígeno quimérico CAR que tiene un sitio de unión antígenos elaborado a partir de dominios variables. Este proceso de aislar a los linfocitos T del paciente, manipularlos y después reintroducirlos a los pacientes se conoce como transferencia adoptiva de linfocitos T. En cuanto a la respuesta antitumoral de los linfocitos T gamma delta y las células NK, estos expresan diversas combinaciones de receptores que les permiten reconocer y responder a las diferencias entre las células malignas y saludables, que pueden activarse ya sea in vivo o in vitro mediante la simple administración de un fosfoantígeno como zoledronato. El mecanismo por el cual los anticuerpos monoclonales terapéuticos exterminan a las células tumorales es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos mediados por células NK. Al unirse el antígeno de la célula tumoral con los dos grupos FAF y FCYR3 en la célula NK con FC, el anticuerpo monoclonal crea una fuerte adhesión entre las dos células. En cuanto a la respuesta de los linfocitos T a tumores, se mejoran mediante transferencia adoptiva de células dendríticas activadas por antígeno. Una forma de mejorar la respuesta inmunitaria tumorales es aislar las células dendríticas del paciente y cultivarlas in vitro con un antígeno antitumoral. Los monocitos aislados en la sangre del paciente se cultivan con una proteína de unión recombinante llamada Spuleucel-T que consiste de fosfatasa ácida prostática, un antígeno mayor de las células tumorales prostáticas unido al factor estimulante de colonias de granulocitos macrófagos. En cuanto a los anticuerpos monoclonales como herramientas de diagnóstico del cáncer, un tratamiento que funciona sobre un tipo de tumor no siempre funciona en todos los tipos de tumores. El linfoma de Burkitt se deriva de los linfocitos B de centro germinal y al igual que los centroblastos, este tumor tiene un crecimiento rápido y es por tanto agresivo. Hay tres formas de diagnóstico complementario: tinción de hematoxilina y eosina, hibridación de ADN con sonda de oncogen anti-MYC, anticuerpo de oncoproteína anti-MYC. Una característica diagnóstica del linfoma de Burkitt es la traslocación casual entre el proto-oncogen MYC en el cromosoma 8 y uno de los locos de inmunoglobulina. El gen quimérico que es creado por la traslocación produce una proteína de fusión llamada oncoproteína MYC. La enfermedad de Hodgkin corresponde a células tumorales. Una propiedad característica es la ausencia de PAX5, el factor de transcripción definitorio del linaje de los linfocitos B. En consecuencia, hay una ausencia de vías de señalización de linfocitos B que incluyen señalización del receptor de linfocitos
B. Las células tumorales expresan CD30 y CD15. El linfoma anaplásico de las células grandes es un linfoma de linfocitos T que se distingue por sus grandes células en forma de herradores, una translocación entre el gen de sinasa del linfoma anaplásico en el cromosoma 2 y el gen de núcleo fosmina en el cromosoma 5. Las células tumorales expresan CD30 en la superficie celular que se usa como un blanco para anticuerpos inmunoterapéuticos. En cuanto a los anticuerpos monoclonales contra antígenos de superficie se usan para tratar el cáncer. Estos reconocen componentes de superficie celular de las células tumorales, se usan cada vez más como tratamientos contra el cáncer, pueden administrarse solos como anticuerpos desnudos o como conjugados con una toxina o isótopo radioactivo. Los anticuerpos desnudos pueden reducir el crecimiento tumoral al inhibir las funciones de los receptores de señalización y al opsonizar las células tumorales que permiten la fijación del complemento y la fagocitosis. La excepción a un anticuerpo específico para el factor de crecimiento endotelial vascular tiene un efecto diferente, neutraliza esta citocina y evita la angiogénesis que es necesario para que los tumores crezcan. Los conjugados de una toxina biológica y un anticuerpo se denominan inmunotoxinas. La ventaja potencial y principal de estas sobre la quimioterapia ordinaria es el poder destructor de la toxina, se dirige de manera más específica a las células tumorales y se aleja de los tejidos normales.